Pues nada, les decía que buenas noches. Ante todo agradecerles su asistencia en un sábado de diciembre, con tantas cosas que tenemos todos que atender, para que nos acompañen en la presentación de este libro tan interesante. Pues bien, hace algunos años, cuando María Luisa y Rosa Sellés López se reencontraron con las notas manuscritas de su abuelo en la casa del Carrer en Pendrat y las compartieron con María Victoria Crespo en alguna de sus múltiples e innumerables conversaciones sobre Pepe el japonés, pues estoy segura que casi sin pretenderlo fueron gestando este libro que hoy presentamos. Probablemente la estrecha amistad de María Victoria con la familia Sellés López, sobre todo con Rosa y María Luisa, y sobre todo la insaciable curiosidad de María Victoria por todo aquello que hubiera sido importante en el devenir de Novelda, la llevó a plantearse la posibilidad de hacer algo más que leerlo. Aquellas páginas eran motivo suficiente para emprender la ardua tarea de escribir un libro, y así lo hizo. Aquel manuscrito no era ni más ni menos que el relato del viaje a Japón que en 1896 un noveldense, José María Sellés López, emprendió. ¿Y por qué este viaje tan arriesgado? ¿Y por qué a Japón? ¿No? Pues, y más en esa época, esto lo desvelará el libro. Yo no se lo voy a contar ahora mismo, ¿no? Pero hoy presentamos este episodio, esta vida de este hombre tan querido y por lo menos tan conocido para todos los noveldenses. Y todo empezó a partir de que dos hermanos noveldenses, Juan y José María Sellés López, a ellos se les ocurriera la idea de abrirse camino en Japón, un país tan lejano al nuestro, sobre todo a finales del siglo XIX. También es cierto que en Novelda había precedentes. Ya se conocían las incursiones de noveldenses en otros países como la India, donde ya había viajado empresarios como Rafael Mira Beltrán en 1876 con el fin de comerciar con el azafrán, o también Isidro Pérez Mira o Daniel Sala Penalba, que hicieron lo mismo en 1883. Por aquellos años la revolución industrial avanzaba lentamente y no había llegado a consolidarse en todos los puntos de nuestro país. España había perdido gran parte de su esplendor imperial con la independencia de las colonias americanas, y en Cuba se respiraban aires de descontento que poco después desembocarían en la guerra de la independencia cubana. La España agraria necesitaba cambios, iniciativas que llevaran hacia la puesta en marcha y explotación de nuevos motores económicos. Pues bien, los hermanos Sellés, Joan, como se le conocía aquí, y José María, planificaron su futuro con determinación, al objeto de tantear nuevos caminos, nuevos comercios, nuevos países donde abrir nuevos mercados. Pues lo hicieron en Japón. El primer viaje lo hizo Juan Sellés en 1882, lanzándose al mar desde el puerto de Barcelona en un navío que le llevaría a cruzar el Mar Rojo, el Océano Índico, a bordear la India y todo el sur de Asia y dirigirse al norte por el Pacífico hasta llegar a Japón. 4 años después lo haría José María, su hermano, el padre de nuestro protagonista, Pepe el japonés, como era conocido aquí. Luego, pues en el ejército sería conocido como Pepe Chan o incluso Chan Sellés. Y emprenderían un viaje hacia el país donde se había instalado su hermano y del que recibía frecuentemente noticias halagüeñas en cuanto al objetivo que se había propuesto, que era ni más ni menos que comerciar con productos españoles en el país nipón. De este viaje, sus hijas han conservado un manuscrito que minuciosamente escribió durante el trayecto y en los primeros días de su llegada a aquel país. Notas de un viaje a Japón
desde Barcelona a Manila y que constituye la base que ha servido a María Victoria para construir la historia de Pepe en japonés, facsímil que ha tenido la gran amabilidad de reproducir y que se adjunta al libro que ella ha escrito. La verdad es que es un documento interesantísimo, muy valioso. Notas que no solo nos aporta información del viaje y del periplo que hizo José María y de sus vicisitudes, sino también del estado de ánimo que se encontraba y del momento que vivió durante aquellos días y tantísimas horas en aquel navío. Aquel hijo del zapatero del Carrer en Pendrat, que acabó respondiendo al prototipo del noveldense emprendedor y atrevido y valiente, que por cierto aquel zapatero también fue alcalde de Novelda en el último episodio del cólera que sufrió nuestra ciudad, y que la verdad es que es motivo suficiente para que María Victoria continúe haciendo este tipo de investigaciones y ahonde profundice en este personaje muy interesante y muy importante para nuestro pueblo, porque con las medidas que en ese momento tomaron, pues sí que es verdad que contribuyeron mucho a salvaguardar al pueblo, a nuestra ciudad, de esta enfermedad. Pero bueno, continuamos. En este viaje, José María atravesaría el canal de Suez, bordearía las costas de Asia y África, pasaría por delante del monte Sinaí, haría escala en Arden, Somalia, pasaría por Sumatra y la península de Malaca, en Malasia, en Singapur también. Lo único es que no pudieron hacer escala donde estaba previsto, porque también había una gran epidemia de cólera. Y a través del mar de China llegaría a Filipinas hasta desembarcar en Manila. En total, 26 días y 6 horas de viaje desde su partida de Barcelona. Es decir, pasado a medida de distancia, serían 8.033 millas náuticas, es decir, el equivalente a 14.877 kilómetros, ni más ni menos. Una vez llegado a Manila, durante 24 días permaneció allí, de allí pasó a Yokohama y se encontraría con su hermano, por fin, en la ciudad de Kobe. Posteriormente, ya su primera vuelta a Novelda la realizaría Juan 2 años después, tras la llegada de su hermano a Japón. De este viaje también ha quedado una interesante documentación escrita, la carta que Juan les dirige a su padre en el viaje, y una especie de diario de navegación que escribiría durante el trayecto. Ambos escritos narran con minuciosidad todo lo que acontece en el barco y en sus escalas. Gracias a ellos podemos conocer los pormenores del viaje, y un viaje de tal magnitud en aquella época. Y de ello se emplea muy bien María Victoria para construir nuestra historia, este relato que presentamos. ¿Y qué encuentran los hermanos Seyes cuando llegan a Japón? Pues encuentran una arquitectura muy diferente, modos de vestir distintos, maquillajes diferentes, aquel blanco con polvo de arroz, geishas, templos de diferentes religiones, transporte muy peculiar, el carro tirado por hombres, el famoso Kuruyama, paisajes ajenos y cortesía extrema a la que no estaban acostumbrados. En definitiva, encontraron un nuevo mundo antes desconocido. ¿Y a qué se dedican? Pues en este punto María Luisa sí que se detiene a contextualizar el momento histórico y económico del país. Muy necesarias estas notas para que el lector contextualice ese momento y sepa cuáles fueron sus dificultades y sus ventajas, ¿no?, para establecer aquellas relaciones comerciales que les llevarían a continuar su vida allí. Pues bien, en la segunda mitad del siglo XIX, Japón había estado cerrado durante muchísimos años al comercio exterior, y se había abierto ya el comercio y necesitaban importar sobre todo alimentos y materiales industriales y exportar tejidos, pesca, seda, etc. Los hermanos Seyes aprovecharon la coyuntura y se abrieron paso
en el mundo del comercio nipón, importando desde España, California, Francia, pues vinos que venderían en Japón. Asimismo harían lo mismo con aceite de oliva y con abanicos de fabricación artesana. Yo ahora quiero recordar una exposición que hace un año hacíamos en el Centro Cultural Gómez Tortosa, con muchos abanicos, de la familia López Andrés, que Luis López Andrés nos cedió con muchísima amabilidad. Y bueno, abanicos como estos. Hoy he traído una caja, porque pienso que los hermanos Selles, cuando iban y venían, traían objetos, lo sé, por sus hijas Rosa y María Luisa. Y mira, pues hoy traigo un abanico de aquellos que la familia López Andrés conservó, probablemente traído de Pepe el japonés de Japón. Son con unos motivos decorativos fantásticos japoneses. Pues bien, sin lugar a dudas, eran excelentes comerciantes y se habían convertido en auténticos hombres de negocios a nivel internacional. De hecho, visitaban ciudades como Washington o Londres, California, países de España, en América del Sur, lugares a los que viajaban a menudo para comerciar con todos estos productos. Pero ellos siempre sin perder el contacto con Novelda, bien en sus viajes a los que volvieron, bien a través de la correspondencia que mantenían con sus familiares y con sus amigos más allegados. Pero aún así, pese a su amor y nostalgia por Novelda, montaron su vida y formaron sus familias en Japón. José María se casó en 1909 con una mujer de padre italiano y madre japonesa, Rosa Ogino, con la que tuvo dos hijas, Rosa y María Asunción, y un hijo, José María, nuestro personaje, que resultó, por cierto, el primer español nacido en Japón, en Tokio concretamente. Pepe fue bautizado en la fe católica y educado en colegios ingleses, en lengua inglesa, evidentemente. Podemos imaginarnos un adolescente que vive en Japón, de raíces novelderas por su padre, de abuela japonesa, que está habituado a oír hablar en valenciano a su padre y a su tío, que recibe educación en inglés y en japonés, y que en definitiva vive en una atmósfera oriental japonesa. Pues bien, tras estudiar secundaria, ingresa en la Academia Militar de Aviación de Nagoya, donde obtiene el título de piloto. Pero cuando cumple su mayoría de edad, su padre o su familia le propone la posibilidad de elegir nacionalidad, porque claro, podía él elegir entre italiano, japonés o español, y Pepe elige la nacionalidad española. Claro, eso le llevó a hacer el servicio militar aquí, en nuestro país, y que sería cuando por primera vez pisa territorio español, y lo hace por Cádiz, donde le espera su tío Lázaro López, hermano o primo hermano de su padre. Testimonios de este viaje que él ilustran también el libro que ha hecho María Victoria, con fotografías de este periplo que él también hace, incluso cuando entra por Cádiz, donde le espera Lázaro López, y pasan por Andalucía, que a él le llama muchísimo la atención, pues Granada, Córdoba, ¿no? Y estas eran para él algo espectacular. Conoce la novela, por fin la conoce, la novela de la que tanto había oído hablar a su padre. Y vive con sus abuelos en la calle Empedrar, no, 32, creo, ¿no? Sí. Pero claro, estando en plena mili, estalla la guerra civil y pasa a formar parte de las fuerzas aéreas republicanas, de la FARC. Entre sus compañeros en ese momento le conocían como Pepe Chan, por eso luego también lo conocemos también como Pepe Chan. Pepe entrará en combate con las fuerzas republicanas y participará en importantes batallas, entre ellas las de Guadalajara y Jarama, pilotando aviones soviéticos contra la aviación alemana. Estos aviones soviéticos que se llamaban los Polikarpov, aquellos, los Chato también llamaban, ¿no? Que eran estos que tenían la parte delantera así como cortada. Sí. El Chato y el Mosca, efectivamente, ¿no? Efectivamente.
Pero claro, como bien María Victoria titula uno de los capítulos de su libro, la vida se le complica. Y es que ocurre que, estando en plena guerra civil, él participando en las fuerzas aéreas republicanas, pues se le acusa de espía para los japoneses. No le voy a revelar las razones del por qué y qué ocurre luego, porque bueno, para eso está el libro de María Victoria, si no se lo contaría todo, ¿no? Pero sí que es cierto que es detenido y encarcelado, y será encarcelado. Pero sí le voy a leer un pequeño texto, que escribía entonces un abogado de Monóvar, Francisco Pérez Verdú, que conoció su caso, se interesó y quiso ayudarle. No dio sus frutos, pero bueno, él lo intentó y decía: la República perdió uno de sus mejores aviadores. Y es que cuando la maldad se une a la estupidez, el parto no puede ser más monstruoso. Pues bien, al finalizar la guerra, para pasar por todo aquello que ustedes leerán en el libro, Pepe vuelve a Novelda. Aquí cultivará grandes amistades como Antonio Alberola, un azafranero, muy amigo suyo, con el que también colaboró porque bueno, hacía de traductor de inglés en sus relaciones comerciales con comerciantes también ingleses. También con Antonio López Martínez Timpli, con quien mantuvo una inquebrantable amistad a lo largo de toda su vida, que todavía su familia de hoy recuerda con muchísimo cariño. Familia porque además de amigos, de ser muy amigos, pues también tenían vínculos familiares. Pero de todos modos, en la novela de entonces, bueno, y la de ahora también mucho, a veces más que familia, más que amigos, se consideran, o más que familia, perdón, se consideran amigos. Y este era el caso de los Timpli, de Antonio con Pepe el japonés. Bueno, y de Asterio Mira, al que él convenció o conquistó para que luego fuera piloto también. Pero aún así, Pepe no pierde el deseo de volver a Japón y lo intentará. Lo que ocurre es que cuando consigue volver a Japón, o sea, emprender su viaje de vuelta a Japón, cuando estaba en San Francisco, ocurre el desembarco de Pearl Harbor y no le queda más remedio que volverse, porque le impiden continuar el viaje y volver aquí a Novelda. Luego, con el tiempo, pues las circunstancias de su vida, las cuestiones económicas, que no era tan fácil o tan accesible como hoy en día, pues, cualquier viaje, ¿no?, a cualquier país del mundo, pues le impidieron volver a Japón. De hecho, nunca lo pudo hacer. Bueno, Pepe se buscará entonces la vida aquí, y en Valencia concretamente, donde ejercerá como profesor de inglés en varias academias. Allí en 1492 será detenido y encarcelado de nuevo por considerarle miembro del ejército republicano. Él había sido miembro de las FARC, como hemos dicho. Será encarcelado en el campo de concentración de Segorbe y en varias checas valencianas. Durante más de un año pasó por un calvario tremendo. El caso es que cuando se pudo librar de eso, continuó su vida en Valencia, se establece en Valencia y establece su hogar con su mujer Encarna de Novelda, su novia de Novelda, y donde tendrían a sus hijas Rosa y María Luisa, que hoy están con nosotros. Su vida transcurre entre Valencia y Novelda, a la que frecuentaba mucho, y donde pasaba sus vacaciones y todo el tiempo que podían él y su familia. Muy integrado en acontecimientos sociales y deportivas, sobre todo en Novelda, porque él era un gran amante del deporte, dado que en su educación japonesa el deporte era muy importante, no tenía nada que ver con el sistema de aquí español. Él aprendió allí innumerables deportes. Era gran amante y claro, trasladó a lo largo de su vida este afán y esta inquietud y esa afición por el deporte. De hecho, dio a conocer aquí en Novelda deportes que no se conocían, como la esgrima, el rugby, que él era muy aficionado, el judo, el kendo, deportes que fomentó cuanto pudo, y de hecho me consta que muchos de sus nietos también han continuado con esa afición de alguno de ellos, ¿no?, de los deportes. Podemos pensar en un hombre muy peculiar, aquel noveldero japonés, que nunca dejó de practicar las ceremonias rituales japonesas de cortesía.
Nos resulta curioso pensar y verlo y imaginarnos saludar aquí en Novelda con las manos juntas y con aquel inclinamiento de cabeza japonés. Los más mayores también recordarán sus vuelos rasantes sobre el pueblo cuando hacía prácticas de vuelo y la gente decía: ya ve Pepe el japonés, al oír los ruidos de los motores. Sobrevolaba sobre todo la zona del casco urbano, del casco antiguo, sobre la iglesia, porque su novia, Encarnación, vivía en la calle San Pascual y ella también, al oír los ruidos de los motores, subía rápidamente a la terraza y agitaba los brazos, y él se desbordaba en acrobacias y volteretas para impresionarla. Pues bien, con este libro María Victoria nos descubre un personaje del que muchos habíamos oído hablar muchas veces, pero sin conocer apenas nada de su vida. Con este libro, fruto del esfuerzo y tenacidad de su autora, descubriremos a Pepe el japonés, un noveldero nacido en Japón, cuyo destino le llevó a vivir en nuestras tierras, pero que nunca perdió sus orígenes y sus raíces niponas. Una vida en la que supo compaginar el apego a Novelda con la permanencia de los usos y costumbres aprendidos en su país natal. Gracias a María Victoria Crespo, vamos a conocer un poco más de la historia de Novelda, porque conociendo la historia de cada hombre, de cada mujer, vamos conociendo un poco más de nuestra historia, la de nuestro pueblo. Enhorabuena, María Victoria, por este trabajo de investigación, porque sin duda has contribuido a enriquecer la historia y la cultura de Novelda. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias, Carmen, por tu excelente presentación, y muchísimas gracias, María Victoria, por permitirme compartir hoy aquí esta mesa con vosotras. Bueno, la verdad es que la mayoría de los libros que leemos a lo largo de nuestra vida nos llegan cuando ya han sido publicados, pero algunas veces tenemos la suerte de conocer esos libros antes de que se publiquen como tales. Es lo que me ha pasado a mí. Yo seré muy breve, pero contaré cómo he conocido este libro. Lo que me ha pasado a mí con Pepe el japonés. Al igual que muchos de ustedes, hoy he visto por primera vez el libro como objeto material, pero he tenido la suerte de ir conociendo su contenido desde hace algo más de un año y medio. Yo creo que lo vi por primera vez en el verano de 2018, cuando María Victoria me pasó el original. Eso me ha permitido conocer cómo ha ido creciendo el proyecto, consultar parte de la documentación original que ha manejado María Victoria y, sobre todo, que además es lo que más me llamó la atención, saber de la existencia de ese cuaderno que hoy acompaña el libro, porque ella iba extractando fragmentos de ese cuaderno y decía: pero ese cuaderno existe, es de verdad, está entero, se conserva. Pues es interesantísimo, porque aunque es verdad que es el cuaderno del primer viaje del padre de Pepe el japonés, como documento no tiene precio. Y bueno, no solo eso, sino que María Victoria ha tenido la generosidad de pedirme un prólogo para este volumen, y debo reconocer que me ha hecho mucha ilusión participar, sea con esa pequeña aportación humilde, en este proyecto. Ahora bien, lo que lamento es que nuestras instituciones no hayan tomado parte activa de este proyecto. Afortunadamente, donde a veces no llegan las instituciones, sí que llega o puede llegar el empeño personal, la iniciativa privada y, sobre todo, en este caso concreto que hoy nos ocupa, el compromiso que María Victoria había adquirido con su biografiado, José Sellés Ojino, y con sus descendientes, especialmente con sus hijas, que hoy nos acompañan aquí. En este mismo momento, el director noveldense Alfredo Navarro está trabajando sobre un material suyo que ya presentó ante nosotros hace unos años con el título de Novelda Japón 0 euros. Bueno, pues a mí me llamaba mucho la atención cómo Juan Sellés, el tío de Pepe el japonés, realizó ese mismo trayecto en 1892.
Y eso es algo que conocemos al detalle gracias a las investigaciones de María Victoria. Dice ella en este libro: parece ser que primero viajó Juan, el hermano mayor. Había un manuscrito en el que contaba todas las peripecias del primer viaje desde que embarcó en Barcelona. Cruzó el Mediterráneo, atravesó el canal de Suez para entrar en el Mar Rojo, cruzar el Océano Índico, bordear la India y todo el sur asiático, remontar hacia el norte por el Pacífico y finalmente llegar al Japón. Ese primer manuscrito de Juan Seyés no se ha conservado, pero sí se conserva un segundo manuscrito de su hermano José María, que es el que acompaña, lo hemos dicho, al volumen que hoy presentamos y que se entrega en edición facsimilar. Así nos presentaba y así conocí yo este manuscrito, con estas palabras. María Victoria lo presentaba así: 4 años más tarde, en 1896, se le unió su hermano José María, padre de Chan, más conocido como Pepe el japonés. De él sí se conserva un manuscrito de hojas ajadas y amarillentas por el paso del tiempo, cosidas con hilo negro de doble hebra a unas tapas de cartón, formando una carpeta en las que aparece el membrete de su padre, Juan Seyés, Zapatería, calle Francisco Santo, número 39, Novelda. Es muy interesante su lectura, con letras mayúsculas, de bonita caligrafía gótica, escritas con tinta negra, aparece el título Notas de un viaje al Japón, de Barcelona a Manila. Su caligrafía es clara y legible, inclinada a la derecha, es decir, cursiva y de buen tamaño, lo que facilita mucho la lectura. El relato empieza así: tras una dolorosa y emotiva despedida de todos los familiares. Esta es, la que nos presenta hoy María Victoria, la historia de un hombre, pero es también la historia de una familia y la historia, ¿por qué no decirlo?, de un pueblo. María Victoria Crespo, que en los últimos años se ha dedicado a investigar en diferentes archivos en busca de información relativa a acontecimientos relevantes del pasado de Novelda, se ha centrado ahora en una figura especialmente querida y recordada, y ha hecho muy bien Carmen la semblanza: José Seyés Ojino, más conocido por todo el mundo como Pepe Chan o Pepe el japonés. La vida de Pepe Chan, la vida de Pepe el japonés, recorre buena parte del siglo XX, no solo en Novelda, sino a través del mundo. Y de la mano de María Victoria, les invito a que emprendamos ese largo viaje geográfico, pero también largo viaje vital, que nos llevará a conocer diversos aspectos de la cultura japonesa, y acompañaremos a Pepe Chan en sus primeros años de vida, en su paso por la Academia Militar en Japón y en su llegada a España, como ya ha indicado Carmen, en el puerto de Cádiz, donde esperaba su tío. Pero esto es solo el inicio de un largo camino que nos conducirá también hasta el servicio militar en los Alcázares, la Guerra Civil, su casa del Carrer en Pedrat, su matrimonio con Encarnación, sus hijas, su vida como profesor en Valencia. Como decía, y ya termino, esta es la historia de un hombre, sí, pero también es nuestra historia. Hoy, gracias a María Victoria, podemos emprender de nuevo ese viaje y poner rumbo a Japón. Yo ya no les molesto más, porque creo que va siendo hora de escuchar a los protagonistas de esta historia. Paso la palabra a María Victoria y le digo que reciba mi más sincera enhorabuena por este magnífico. Hola, buenas noches a todos. Pues aquí está una señora atrevida que se ha metido en un lío hasta allá, pero en fin, creo que voy a salir bien, porque en principio, lo he comentado por la tele cuando me han hecho entrevistas, yo no pensaba escribir un libro, pero siempre que hablábamos de Pepe y las anécdotas, esto es una pena que se pierda, esto hay que recogerlo, esto es otra pena, y un buen día digo yo, es una pena, pues voy a empezar a recoger, y empecé en papelitos, en trocitos que llevaba por el bolso, a recoger la anécdota correspondiente del momento de la reunión. Cuando ya tenía mucho material recogido, pues vamos a investigar más, pues entras por internet a ver qué te pone de Pepe, a ver esto, a ver lo otro, y voy recogiendo material, y una vez que lo tengo todo, ¿qué hago yo con todo esto? Pues haré un libro, y ha salido el libro.
ha salido el libro, pues eso, de una manera impensable, porque no lo pensaba yo. Y luego, una vez escrito, digo yo, ¿lo publico o no lo publico? ¿O lo edito o no lo edito? ¿Qué hago yo? Pues, por ejemplo, Joaquín me dio ánimo y me dijo, sí, esto es para publicarlo. Una profesora de la Universidad Permanente de Adultos se lo di para leer y me dijo, sí, esto lo tienes que publicar. Pues ya con esos dos personas que me dieron el ánimo, pues ala, ya estoy yo a publicar. Entonces ahora está claro que el libro se llama Pepe el japonés, que es como lo conocíamos en Novelda, pero también he puesto su verdadero nombre, José Sellés Ojino, como le conocían durante la guerra, Vicente Sellés Ocino y Chang. Se le conoce como Chang Sellés o como Pepe Chang. Entonces, para pedir información de él, que he pedido a los distintos archivos de memoria histórica de Salamanca, de Villaviciosa de Odón en Madrid, de la Universidad de Alicante, siempre he puesto la relación de esos 4 nombres, porque ya he advertido que podía salir con uno o con otro nombre. Entonces, con esa información, en cada uno de los archivos que he escrito, pues si tenían información sobre él, me la han mandado. Si no tenían, pues me han dicho, no tenemos aquí, pero vaya, pida y infórmese aquí y allá. Así que ha sido una labor muy trabajosa. Y también me he dado cuenta que, por ejemplo, por internet hay muchos errores. El primer error, el del padre, que le llaman Sellés Valero. No era Sellés Valero, era Sellés López. Pues en algunos internet lees que José Sellés Valero era el padre de Pepe. No es verdad, eso ya es una falsedad. Otra falsedad, que Pepe nace en Kobe, no es verdad, nace en Tokio. En fin, he ido descubriendo una serie de pequeñas falsedades y yo he procurado que en mi libro no haya ninguna. Así que, cosa que se me decía, cosa que contrastaba. No he escrito nada que no estuviera contrastado. Después de contrastar todas las informaciones, están aquí escritas. Lo que no he podido contrastar, no lo he escrito. Así que por eso el libro también me ha costado más de escribir. Es importante lo del viaje del padre a Japón. Este es el auténtico tesoro. Este es el facsímil. Este es el facsímil. Y este es el tesoro. ¿Lo veis? Cosidito, con hilo negro, con esto cerrado. Mirad qué detalle. Todo esto lo hizo en el barco. Es que es una monada todo esto. Entonces, cuando ellas me dan este documento, yo lo cojo y me voy para casa y empiezo a leerlo. Os juro que estaba tan feliz como si me hubiera descubierto un baúl de 1000 monedas de oro. Igual. Pues, mirad. ¿Ves? Este es el auténtico. Este es el facsímil que yo he querido que tengáis el gusto de leerlo, porque es muy emocionante, es muy ilustrativo y es que hay que ver lo que te enseña. Porque esta gente sabía de náutica lo que no está escrito. Sabían de todo. Por lo de la singladura, el meridiano, cuando cambiaba el este y el oeste, en fin. Así que el facsímil ha salido adelante. Y nada, si es que mirad cómo está todo, si es que es... Y las hojitas, la hoja es una hoja fina, solo está escrita por un lado, por el otro transparenta. Bueno, para mí ya os digo que esto ha sido un súper tesoro. Y otra cosa que también ha sido muy interesante para mí es este librito, que me llegó a última hora. Yo ya prácticamente tenía cerrado el libro, pero ellas lo encontraron y me lo trajeron. Y entonces... Bueno, para que veáis primero el papel es papel cebolla. Para escribir se tenían que poner pues algo blanco o una pauta, una pauta para poder escribir. Y luego esto lo escribe todo el hermano Juan. Y aquí, por ejemplo, es cuando cuenta que hace un viaje, sale de Japón
y llega a San Francisco, y en San Francisco tienen relaciones con unos comerciantes que le esperan allí, que son de California. Trata con ellos en San Francisco, de San Francisco marcha para Washington, para Chicago, tiene allí también su comercio correspondiente, después coge otra vez el barco, se nos va a Londres, en Londres también tenían negocio, de Londres se vienen a Barcelona, en Barcelona también tenían negocios. Uno de los negocios principales, lo que exportaban de España, era vino, pero es que también se llevaban vino de California y también se llevaban vino de Francia. Es decir, que él sabía dónde había un buen vino y el buen vino lo buscaba, lo cataba y decía, este es bueno, este me lo llevo. Y pues luego pedía que se los mandaran pues con todo tipo de toneles, de pipas, de lo que fuera, que llegaran bien al Japón. También se da cuenta, por ejemplo, que lo pone aquí en este escrito, que la madera de los toneles, la madera de castaño no era buena. Entonces él pide, y sobre todo en Barcelona le cuesta mucho conseguir que le pidan y que le pongan todos los recipientes con madera de roble, porque la madera de roble es la que mejor hace envejecer al vino. Así que en Cataluña discute bastante todo esto, porque igual compra vino tinto que compra vino blanco, pues del Penedès, de toda la zona catalana. También compra moscateles, también compra vinos dulces, es decir, pero ¿cómo quiero que me los enviéis? Así. Y estas son las condiciones que os pongo. Y eran como negociantes, eran fabulosos, porque desde luego llegaron a abrir negocio, lo abrieron y triunfaron, porque vivieron estupendamente. La familia era una familia acomodada. Entonces ya vienen las bodas, como hemos visto, los dos se casan en Japón. Y también otra casualidad, el hermano mayor se casa con la madre y el padre de Pepe se casa con la hija. Entonces, la madre y la hija, la madre con el hermano mayor y la hija con el padre de Pepe. Entre las dos, madre, hija y cuñadas. O sea que una relación bastante curiosa, pero bueno, del derecho. Entonces, ya tenemos la boda, ya tenemos la familia, ya empieza la saga. En la familia de Pepe, la mayor es Rosa, luego nace él, Pepe, y después nace su hermana María Asunción. Pepe no le falta nada cuando es pequeño, no le falta de nada, porque tienen un ambiente buenísimo. Y claro, con su abuela, que es japonesa, y su madre, que es italo-japonesa, pues ya me empecé yo a leer todo el de libros que hablaran de Japón, cultura japonesa, religión japonesa, de todo. Me leí también La vuelta al mundo de un novelista, de Vicente Blasco Ibáñez, porque como Vicente da la vuelta al mundo, pues estos es que daban la vuelta al mundo. Cuando salían de viaje no se venían derechos a España. Ahora vamos por Honolulu, ahora vamos por Hawái, ahora desembarcamos en San Francisco, ahora desembarcamos en Panamá. Ahora, era la vuelta al mundo total, y lo hacían con una frecuencia bastante importante. Pues Pepe se cría en un ambiente muy bueno. Cuando él es mayor, él ya tenía una avioneta que le habían comprado sus padres, pero claro, le aconsejan que se saque el título de piloto, y entonces la academia que lo proporcionaba era la Academia de Nagoya. Entonces allí se matricula en Nagoya y allí hace el curso de aviación, también de mecánica de aviones. Así que aprende a manejar el avión y a reparar el avión. 3 años es lo que tarda en realizar este curso. Y ya termina, ya se va haciendo mayor, y como es el primer español, como ponemos en la propaganda, el primer español nacido en Japón, que su padre ya lo registró como español, al bautizo fue el embajador español en Japón, en Tokio, fue a su bautizo el embajador. El embajador luego le escribe una carta a su padre, el alcalde Juan, hablándole de lo buenos que eran sus hijos, sus nueras, y lo contento y lo bien que se habían portado con él. Así que es cuando en su bautizo el que está sentado al lado de él es un señor con barbas, es el embajador de España en Japón. O sea que ya empieza siendo importante.
termina, como digo, la carrera de piloto y entonces pues ya quiere venirse a España, es mayor de edad y quiere venirse a España. Iba a venir a hacer el servicio militar, pero salió libre de cupo, eso quiere decir que no lo tuvo que hacer. Pero como era piloto, él sí que tenía que convalidar su título de piloto y lo convalidó primero en Inglaterra, piloto internacional, luego estuvo en Madrid, en Pozuelo y en algún sitio más para ser piloto de complemento y ya por fin viene a los Alcázares. Y en los Alcázares ya termina todo su convalidación del título y además él ya se apunta como voluntario a las Fuerzas Aéreas. O sea que ya es un soldado voluntario de las Fuerzas Aéreas Españolas. Esto sería por el año 35. En el año 36 estalla la guerra y es piloto y es del ejército y tiene que defender toda esta zona que es manos republicanas. Entonces, toda la compañía que ellos tienen los trasladan a Valencia. Y es en Valencia cuando conoce al capitán Lacalle, con el que forman la escuadrilla Lacalle. Y entonces aquí había muchos pilotos que eran americanos y unos pocos españoles. Por eso le llamaban y se creían algunos que él era también americano. Ellos decían algunos, un americano nacido en Japón. No es un americano nacido en Japón. Ha nacido en Japón, pero es español. Pero como han dicho ya que su lengua vehicular en su casa, su madre y su padre, a ellos les hablaban en inglés. Y el colegio, a todos los colegios que fue, era enseñanza en inglés. Entonces, claro, con los americanos no tenía ningún problema para entenderse. Dominaba perfectamente el inglés. Esto también hace que mucha gente pues no sepa exactamente si es americano, si es español, si es japonés. Ahí en algunos escritos hay una confusión tremenda. Bueno, él participa en dos batallas importantes, pero en el año 37, pues eso, una mala fortuna, porque no sé por qué a los soviéticos, que eran los que más mandaban en Valencia, que Valencia entonces era la capital de la República, porque Madrid abandonó el gobierno Madrid y se bajaron todos a Valencia. En Madrid dejaron, pues digamos, militares, una guarnición de militares, soldados, pero el gobierno, presidente, ministros y tal, todos se vinieron a Valencia. Pues, pero en Valencia los que más mandaban eran los rusos. Con esto de que nos habían dejado los aviones, los Polikarpov, y nos habían vendido armas, pues se ve que se creían que tenían todo el derecho del mundo. Y entonces un buen día lo detienen. ¿Y de qué se me acusa? Pues se te acusa de que eres un espía japonés. Bueno, esto es, como ha dicho ella, Francisco Pérez Verdú, un abogado de Monóvar y familia de la madre de los Vallejos, de Consuelo Vallejo, o sea que era hermano de ella, pues cuando está hablando con Pepe ve que este hombre de espía no tiene nada y que le habían engañado, como a muchos, porque había cientos de escritos que todos decían, yo soy espía. Todos, a todos los que se ve que le caían mal les hacían firmar un texto ya escrito y ellos solo rellenaban con su nombre y luego su firma. Yo soy espía, yo soy espía. Bueno, pues el pobre era también espía. Esto le trae muchos dolores de cabeza porque lo llevan a unas checas, le hacen torturas, en fin, lo pasa muy mal, lo pasa muy mal. Y hay escritos en los que se creen, porque él estaba condenado a muerte, y hay escritos que se creen que lo han fusilado. Un amigo suyo, americano, un aviador, un tal Tinker, yo digo Tinker porque en inglés no sé cómo se pronunciará, pues Tinker era muy amigo suyo. Y entonces Tinker ya se va para Estados Unidos, escribe sus memorias, comenta lo de Pepe Chan y dice que lo habían fusilado. No es verdad, no lo habían fusilado. Después, más tarde, hay una delegación del gobierno japonés en España que pide información sobre un piloto japonés. Y ahí ya les informan, primero que había sido fusilado, pero luego no había sido fusilado. Así que lo han matado, que no lo han matado, todas esas vicisitudes,
pues la refleja también el libro. Y bueno, ya termina la guerra y entonces pues hay que vivir. ¿Y de qué voy a vivir? Pues él tenía unas manos muy buenas, porque como mecánico era mecánico excelente, y uno de los trabajos que tiene es en dragados y construcciones. De ahí pasa a otro tipo de trabajos, pero al final ve que lo que mejor le iba a él era enseñar inglés en la Academia Berlitz, una academia muy importante en Valencia. Ahí conoce a mucha gente que quiere aprender inglés, y esto le abre las puertas de la Valencia de entonces, porque conoce a médicos, conoce a gente importante que por favor tradúceme este documento, este artículo sobre esta enfermedad que está en inglés, o sobre este medicamento que está en inglés, y Pepe perfectamente se lo traducía. O sea que ha ido haciendo buenos amigos por donde ha ido, y después él siguió siempre trabajando allí, pero introdujo, como ha dicho Carmen, los deportes del judo, los deportes del rugby, que él era muy buen jugador de rugby cuando estaba en Kobe, que estudió allí el tercero de bachiller, digámoslo así, lo estudió en Kobe. En fin, que el deporte, la natación, aquí en Novelda hizo los 24 horas de natación en los baños, que habían aquí unos baños, pues él también participó ahí. En fin, era un atleta y era un deportista de primera categoría. Y después en Novelda siempre le ha gustado venir a Novelda veranos y vacaciones, y amigos ha tenido, no muchos, muchísimos. Es muchísima la gente que dice, es que mi madre me hablaba de él, es que mi padre era amigo de él, es que sí, era muy conocido por la gente de su edad, está claro. La gente mayor ya no saben quién es, pero toda la gente que ya tiene mi edad, toda esa gente sí que han oído hablar de Pepe, ya lo creo. Entonces todos sus amigos lo han querido, todos sus amigos lo han respetado. Pues por ejemplo Antonio Alberola fue gran amigo de él, y Antonio Alberola, además de que le pedía ayuda cuando tenía que... Ha venido un señor de la India que habla en inglés, a ver si tú me consigues que la venta se realice. Pues sí, hablaba con el señor que venía de la India y la venta se realizaba. Y con él en particular, cuando él fallece, pues sus hijas le piden a Antonio Alberola que por favor que presida el funeral, y lo hace. Entonces Antonio Alberola fue de los primeros amigos que tuvo, y con el que hasta el final de los tiempos la relación pues la han tenido mucho. Otros amigos, pues ya lo pongo en el libro, otros amigos que tuvo, que lo conocieron y que por supuesto lo quisieron. Así que esta es la vida, en resumen, de Pepe, de Pepe el japonés, como le llamábamos en Novelda, todo el mundo, Pepe el japonés, cuando venía volando con su avión, y si no, su nombre es José Seyés Ojino. Esta es la historia que vais a encontrar en este pequeño libro, porque muy grueso no es, y se lee, creo yo que se va a leer muy fácilmente, porque es una lectura, creo yo, que sencilla y muy asequible para todos los gustos de lectura. Bueno, pues yo ya me doy por concluida. Gracias a todos por venir. Me ha cedido el sitio. Claro, sí. Buenas noches. Soy la filla de Pepe el japonés, la mayor. Esa frase es la que me ha abierto todas las puertas de Novelda. Incluso esta mañana la he utilizado para ponerme en contacto con la familia de Antonio Alberola. Y han respondido. Quiero principalmente agradecer a María Victoria los 4 años que hemos estado calculando que se ha llevado el preparar este libro. Apareció un día en casa con una reseña que le había dado José Luis el Bolo, y hablo en noveldero, que habían estado en el chalet de Atala y habían dicho, ¿por qué no escribes algo sobre el japonés?
y ella había oído hablar tanto del japonés que vino y dijo, si me dais documentación, me atrevo. Y hemos estado durante 4 años, pues, rebuscando los cajones, abriendo esas cajitas de llanda con el dibujo modernista donde guardamos todo el mundo las fotos, y hemos ido pasándoselas a ella. Luego también me consta que toda la parte de Valencia hemos ido al Archivo del Reino, mi hermana y yo, a buscar algo de documentación, y la verdad es que prácticamente no había. Pero sé que ella ha contactado con gente en Madrid, con otros sitios, y vamos, se ha documentado muchísimo. Entonces, eso, simplemente, María Victoria, mi agradecimiento. Mi padre me enseñó a dar las gracias, van a pasar los bisnietos del japonés a entregarle un detallito a cada uno de los que nos han ayudado. Has levantado la mano. ¿Qué quieres saber? A ver. ¿Por qué? Ven aquí, habla aquí. Quiero saber por qué pusiste un piloto muy importante. ¿Por qué tu bisabuelo era un piloto muy importante? Primero porque le gustaba ser piloto. A uno le tiene que gustar lo que quiere ser. Luego estudió para ser, que es lo que hay que hacer. Y una vez que estudió para ser y vino aquí a España, se preparó a fondo en una escuela de aviación que había, y entonces para hacer horas de vuelo, por ejemplo, para hacer prácticas, venía volando por Novelda para ver a tu bisabuela, ¿sabes? Y luego cuando se fue a la guerra, pues fue muy buen piloto también, y lo que pasa que luego cuando ya lo detienen por espía, el pobre dejó de ser piloto. Es claro, es una niña, tengo que hablar como una niña. ¿Alguien quiere alguna pregunta más, alguna duda, alguna curiosidad? ¿Algún mayor quiere saber algo? No, los mayores no tienen curiosidad.